Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra. Siempre el tiempo nos avanza, pero vamos aprovechándolo bien, gracias al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Hemos estado tomando de base este versículo donde Dios hace un llamamiento a Eliseo a través de Elías. Dice: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Bueno, hemos estado viendo que el llamamiento es muy diferente, hermano, en el sentido de que no es suficiente el ser llamado por Dios, sino se necesita la preparación. Y ahí es donde muchos fallan, porque dicen: Dios me llamó y voy a ir a hacer la obra de Dios porque Dios me llamó. Pero no pasaron el proceso de preparación, no adquirieron realmente la visión para lo cual Dios los llamó, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice: es que Dios me llamó a ser evangelista. Sí, pero eso implica mucho. Creen que a veces se tiene el concepto que ser evangelista es hacer reuniones, por ejemplo, en un estadio, ¿verdad? Porque muchos evangelistas pues, lo han hecho, ¿verdad? Y dicen: Dios me llamó a ser evangelista, y hay gente que incluso pues tiene dinero, tiene los recursos y dice: pues voy a rentar el estadio, ¿verdad?, para predicarle a la gente. Y no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. O sea, en primer lugar, no es ese solo el trabajo del evangelista. El trabajo del evangelista es equipar a los santos para que ellos hagan la obra de evangelismo. Esa es la función prioritaria de un evangelista, de un ministerio primario, ¿verdad? Aparte, por supuesto, que pues Dios lo va a usar, Dios lo va a respaldar y va a hacer reuniones, y van a haber reuniones donde pues Él va a predicar la palabra y van a haber respaldos de los dones del Espíritu, con sanidades, con milagros, con los dones del Espíritu. O sea, tiene que ir equipado, ¿verdad? Tiene que ir equipado y tiene que saber para qué fue llamado también. Entonces, cuando Dios llama a Eliseo, ya lo vimos, Elías pasa, en el capítulo aquí 19, dice que en el verso 19, primer libro de Reyes 19, dice: y partió de ahí Elías y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. O sea, ahí le hizo el llamamiento. Ahí le hizo el llamamiento. Pero ¿dónde fue realmente, hermano, que Dios lo confirmó como ministro de Dios? ¿Verdad? Porque tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar un tiempo de preparación. Y eso es algo que, si tú eres un ministro de Dios, tienes que entenderlo. Por eso, hermano, tienes que pasar las escuelas bíblicas. Tienes que servir en la congregación. Tienes que servir a los santos. Y no buscando solamente las posiciones donde la gente te va a admirar. No buscando el púlpito, sino buscando aquellos lugares, hermano, donde nadie se da cuenta que tú estás, allá en la cocina, allá lavando baños, allá trabajando con los niños. O sea, donde aparentemente nada está sucediendo. Así como David. David tuvo que pasar el proceso allá solito él, ¿verdad? ¿Quién se dio cuenta que mató al león? ¿Quién se dio cuenta que mató al oso? ¿Ah? Claro que se enteraron, ¿verdad? Se enteraron porque pues ahí apareció el cuerpo del león y de planos David ha de haber llevado al león a su casa, va a decir: miren el gatito que acabo de matar, ¿verdad?
Y al oso también, y ha de haber usado la piel, porque pues allá no se desperdiciaba nada, ¿verdad? Usted se puede imaginar cómo andaba de vestido David ahora ya con la piel de oso, con la piel de león, ¿verdad? Y nada de que le preguntaban y decían, ¿y dónde la compraste? ¿En qué boutique? ¿Verdad? No, no. ¿Ya? O sea, eso fue el esfuerzo, ¿verdad?, de mis manos, o sea, por el poder de Dios. O sea, van a haber evidencias, tú te tienes que ir cubriendo. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Saúl le creyó a David que había matado al oso y al león? ¿Solo porque le contó? ¿O se aseguró Saúl que sí realmente había matado al oso y al león? ¿Usted cree que le iba a soltar así nada más de irse a enfrentar con Goliat solo porque llegó el muchachito de 15, 16 años o de 14, a saber cuántos años tendría, a decirle, mire, es que yo he matado al oso y al león? Ah, bueno, anda a matar al Goliat. ¿Así sería? Llevaba las evidencias, ¿verdad?, y los testimonios. Ha de haber indagado, ¿verdad? Y ya lo conocía también, porque recuérdese que ya había sido escudero de Saúl, ¿verdad? ¿Y por qué lo habían escogido como escudero de Saúl? Porque había dado ya testimonio de quién era. No solo que tocaba bien el arpa, no solo que cantaba bien, sino que dice que era ya un valiente. Veámoslo aquí en la Biblia, hermano, porque usted tiene que tener evidencias, hermano, de las experiencias que usted ha tenido, ¿verdad? Mire lo que dice aquí en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Verso 14, dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en el sentido de ayudar a la gente, porque aún hasta para ayudar a la gente tenemos que tener discernimiento. Hoy le pasa algo a la gente, hermano, y rápido cae la gente, oremos y que el Señor lo restaure y que el Señor… Hermano, es incoherente. Es como cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, por ejemplo, y una persona, por ejemplo, está atrapada en el carro, no es nada más de irla a sacar del carro a jalones. Porque en lugar de rescatarlo, tal vez lo vamos a dejar inválido. ¿Verdad? O sea, no es nada más de actuar por emoción. Entonces, usted como ministro, porque yo estoy hablando aquí preparando a los ministros, usted es un ministro de Dios, usted es una sierva de Dios. ¿Verdad? Yo no estoy aquí nada más con las ovejitas, no. Y aunque usted es ovejita ahorita, va a llegar a ser un carnero del Señor, ¿verdad? Así es, así es. Y por eso va a parecer duro el proceso, ¿verdad? Porque aquí no le voy a estar yo acariciando nada más y cargándolo, no. Camina, ¿verdad? Y sube esa montaña y vamos para allá, ¿verdad? Porque te estoy formando como ministro de Dios. Ahí desde que entras te das cuenta que aquí es un centro de formación y capacitación ministerial, ¿verdad? Así que no te quejes, ¿verdad? No te quejes. Aprende y dale gracias a Dios por esta oportunidad que te da, sí, ¿verdad? Entonces, fíjese que Saúl tenía ya un espíritu de parte de quién. Dios se lo mandó. Dios se lo mandó. Ahora, ¿quién podía echar afuera ese demonio? ¿Quién podía echarlo fuera? ¿Ah? Si Dios lo había mandado. Ahora, tenemos nosotros que entender eso. Hay enfermedades que Dios las ha mandado. Hay problemas que Dios los ha mandado. Hay hijos que Dios los ha mandado. Hay cónyuges que Dios los ha mandado. Sí, por desobedientes.
Se desviaron del camino de Dios, se desviaron de buscar a Dios y ahí se consiguieron una pareja que no era la que Dios tenía para ellos y ahora se tienen que aguantar. Los veo muy serios. Sí, porque a veces llegan con el pastor, échelo de mi casa. No. Aguántelo, sopórtela. ¿Sí? Tolérela. Así es, así es. ¿Para qué no estaba bien consagrado cuando se casó, pues? Eso es así. Ahora, fíjese, dice que entonces, verso 15, dice, entonces los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Mire, esa gente tenía discernimiento, hermano. Si usted se hubiera encontrado con Saúl, ¿qué hubiera hecho con Saúl? Sinceramente. ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho usted? El cuartito, vamos a liberarlo. ¿Sí o no? Es que no es así el asunto, hermano. No es así. Discúlpeme, no es así. Tenemos que aprender a conocer cómo Dios debe de trabajar en cada uno de nosotros. Yo le estoy aquí leyendo la palabra de Dios. No es mi doctrina. Es la doctrina bíblica. Que ahí dicen que es doctrina de roca eterna. Bueno, no, es doctrina, bueno, sí es de roca eterna porque Jesucristo es la roca eterna. Eso sí, Jesucristo es la roca eterna. ¿Verdad? Ahora, dice, ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti. Mire cómo tenemos nosotros que aprender a respetar autoridades. Porque estos siervos, viendo la necesidad, ¿usted qué hubiera hecho? Si hubiera ido a buscar a David rápido, ¿verdad? Yo conozco a fulanito, se lo voy a ir a traer al rey. No. ¿Qué dijeron los siervos? Ordénanos, Señor. Ordénanos. Así tenemos nosotros que ser con el Espíritu Santo de Dios. Esperar órdenes. No porque sepamos, no porque conocemos la solución, vamos a actuar de acuerdo a eso. ¿Por qué? Porque hay un momento, hay un tiempo. Y todo tiene que ser en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ordénanos. A tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa en su mano. ¿Y qué va a pasar? ¿Se iba a ir el demonio? ¿Se iba a ir? ¿Qué iba a pasar? Se iba a calmar nada más. Fíjese cómo es eso. Entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos, he aquí, he visto a un hijo de Isaí. Son características. Hijo, era hijo, tenía un padre, tenía una casa, reconocía autoridad. Todos estos son factores importantes. Dice, el de la casa de pan. Eso significa Belén, Betlehem. O sea, la casa de provisión. Sabe tocar. No es nada más ahí, nada más de que, ahí como es para el Señor, ahí vamos a medio hacer. No. Si vamos a hacer las cosas para Dios, vamos a hacerlas con excelencia. Hermano, y ahora no hay pretextos, no hay excusas. Tenemos tecnología para aprender todo. Cualquier cosa que usted quiera aprender, lo puede aprender aquí, ¿sí o no? Sí. Pero a veces nos dan una posición, nos dan un título y ya creemos que ya no necesitamos aprender más. No. Si a ti te dan, hermano, una responsabilidad, tu responsabilidad es mejorar esa situación. Es que esa área crezca, que esa área se haga en perfección. Así es como yo he crecido, hermano.
Así es como yo he vivido la vida del Evangelio, ¿verdad? A mí a veces me han dado, hermano, me recuerdo cuando no teníamos sonido en la iglesia y yo le dije al pastor, le dije, deme permiso para ser el encargado de sonido. Y me dijo, ¿y sabes de eso? No, pero voy a aprender. Pues no había nadie más. De todos modos, los demás no sabían. Dije, pues si alguien lo va a hacer, lo voy a hacer yo. Y yo me fui, hermano, a preparar. En ese tiempo no había esto. Allá todo era con libros y con manuales, hermano. Yo buscando manuales para aprender cómo es el sonido y cuál era el mejor equipo que podía comprar de acuerdo a la necesidad del templo, hermano. Y yo pasaba horas en el templo, hermano, armándolo solito yo y desarmándolo. Y ustedes que ya tienen todo armado aquí, hermano, y todavía no le hacen bien. Por eso me dan ganas a veces de orarle al Señor. Y decirle, ten misericordia de nosotros, Padre. ¿Cuántos merecemos que nos den nuestra buena cuereada? ¿Ah? Que hemos sido negligentes, hemos sido acomodados. O sea, tenemos que aprender a tomar con diligencia, con honor, con respeto, aunque sea el privilegio más pequeño, hermano, aunque sea el más pequeño. ¿Cuál será la comisión más pequeña que puede haber aquí? Sacar la basura. Pero ni siquiera eso se hace bien, hermano, porque se mezcla la basura con lo que se tiene que reciclar y de ahí nos sale más caro porque nos ponen multa. Porque solo van y tiran la basura. Aún hasta para tirar basura hay que preguntar cómo se hace. Ah, pero nosotros decimos, no, yo ya sé, si tirar basura cualquiera lo hace. No. Hay formas correctas de hacer, hermano, hasta lo más sencillo. Pregunte. Y aunque usted tal vez ya lo sepa hacer en algún otro lugar, y usted llega a un nuevo lugar, tiene que preguntar cómo se hace ahí. Porque cada lugar es diferente. Mire, David dice que ¿cómo tocaba? ¿Cómo tocaba? ¿Bien? ¿O medio aprendía nada más así? Sabe tocar. ¿Qué más? Es poderoso. ¿Y qué? Y valiente. ¿Hombre de qué? Hombre de guerra. ¿Y a cuántas guerras había ido? ¿Había ido a guerras? ¿Ahí el león no era guerra? Ah, ¿el oso no era guerra? ¿A cuántas guerras ha ido usted? ¿Ah? ¿Usted ha tenido sus guerras, sí o no? Sí. Ahora, al principio está bien que lo ayuden a uno, pero usted tiene que aprender a pelear sus propias guerras, sus propias batallas. David aquí no fue a llamar a sus hermanos y hey, hagamos ahí un ejército y vamos a buscar al león. No, él solito. Y dice que era chismoso, ¿así es? Tenía lengua larga. ¿Ah? ¿Así es? No. ¿Cómo era en su hablar? Prudente. Muérdase la lengua. Muérdase la lengua. Si usted se tuviera que morder la lengua por todas las palabras que han salido, que no debieron de haber salido de su boca, ¿cómo estaría su lengua? Ya no tuviera lengua, ¿verdad? Y la Biblia dice, si un miembro de tu cuerpo te hace caer, ¿qué tienes que hacer? Ya deje la crítica, ya deje el chisme, ya deje la murmuración. De sus labios tienen que salir palabras que exalten a Dios, ¿verdad? ¿Cómo era el hablar de
de David? Prudente. Mire, él antes de hablar, ¿qué hacía? Pensaba, razonaba. Pero ¿cuántos de nosotros, hermano, hablamos en emoción y hablamos tonteras? Sin razón, sin pensar, sin meditar. ¿Qué más? Hombre bien parecido. Ahora usted dirá, ay hermano, pero ahí qué puedo hacer yo, sí. No se fije en el físico, fíjese en su alma. Que tenga la gracia de Dios. Sí, porque una persona puede ser fea, pero si tiene la gracia de Dios se ve bonita. Cae bien. ¿Verdad que sí? Cae bien. ¿Verdad? ¿Y qué más? Lo más importante. Y el Señor está con él. Entonces ya Saúl ya conocía las características de David. Ya tenía referencias. Ya había sido su escudero. ¿Verdad? Dice que envió, verso 19, dice entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo, enviadme a tu hijo David, el que está con el rebaño. ¿Estaba bien informado el rey o no estaba bien informado el rey? ¿Conocerá Dios, hermano, quién eres tú? Mira, cuando nadie ve lo que tú estás haciendo, Dios lo ve. Por eso no haga las cosas para que los hombres te vean, para que la congregación te vea, para que el pastor te vea. No, hermano. Si al final el que te va a ascender y te va a recompensar es Dios, no es el hombre. Mire, hay gente que prefiere recibir un certificado del pastor que la honra de Dios. Yo por eso no les he dado certificados a ustedes. ¿Por qué? Porque quiero que sean Dios que los honre. Eso es por amor a ustedes. Saldría más barato darles un certificado, ¿sí o no? Pero no. Usted tiene que saber que Dios tiene memoria de todo lo que usted hace, aún lo más sencillo. Si usted va caminando por ahí, ve basura y usted la dice ahí, hay que los hermanos la recojan. Esa actitud Dios la ve. Y si usted por casualidad va ahí y se le cae un papel y el aire se lo lleva, dice, pues esa actitud Dios la ve. Usted tiró ese papel, usted tiene que perseguir ese papel hasta agarrarlo. Dios ve eso y dice, este es un hombre que se puede confiar. Porque el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Mire cómo empezó David. Allá en el rebaño, donde ni siquiera lo invitaban a comer porque apestaba a oveja. No era digno de sentarse en la mesa con el profeta. Pero eso era lo que atraía la mirada de Dios. Que cuidaba el rebaño ¿de quién? ¿De quién era el rebaño? ¿De David o del papá? Del papá. Ahora, fíjese, dice el verso 20, tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. Mire cómo ellos entendían lo que es honrar al rey. No dijo, suficiente es con que vaya mi hijo, no. No puede ir con las manos vacías. Tenemos que entender esos principios. La honra, el honrar. Hay gente que no ha honrado ni a sus padres, ni a sus autoridades. Y usted tiene que arreglar eso en su vida. Usted tiene que arreglar la honra hacia los que debió haber honrado y no los honró. Hacia los que debe de honrar y no los está honrando. Mire, todos estos son cosas que marcaron la diferencia entre David y sus hermanos. Y él era el más pequeño de todos.
Así que, gloria a Dios, si eres el más pequeño de todos, el más insignificante, Dios te pueda levantar también, como David. ¿Y qué pasó aquí? Dice, David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. ¿Por qué lo hizo su escudero? ¿Qué era el escudero? Era el que estaba más cerca de él. Era el que atendía de cerca, era el sirviente personal de David, pero no solo para servirlo, sino para protegerlo también. Un muchachito, hermano, 14 años, 15 años, no se sabe la edad, pero más o menos esa edad. Y mire, ya tenía esas responsabilidades. Ahora, no fue que solo porque cayó bien, no, se había ganado su posición. Hay gente, hermano, que de repente ve a alguien que Dios lo levanta, que Dios lo llama y creen que es porque le cayó bien al pastor. No, es que Dios lo exalta. Así es como debe de ser. Entonces el verso 22 dice, y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Pero no se iba totalmente. Mientras estaba con el ungido, todo va bien. Pero se alejaba del ungido. ¿Y qué hacía el demonio? Regreso. ¿Por qué? Porque Dios se lo había enviado a ese demonio, ese espíritu. Ahora, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos romper con todo eso. Eso es lo bueno. Porque ahora nosotros tenemos al ungido con nosotros, el Espíritu Santo. Así que si tú tienes algún espíritu malo que te influye, que te atormenta, lo que tú necesitas es consagrarte al Señor. Es lo que necesitas. Porque no tienes por qué estar triste, no tienes por qué estar amargado. Yo no concibo, hermano, la vida de una persona que se llama hijo de Dios y con cara así todo como que está en el cementerio, todo triste, que es la llorona, o bravo, enojado. No, nuestro rostro tiene que reflejar la vida de Cristo Jesús. Y no estoy hablando que sonrías ahí para imitar y que te vean, no. Que te tomen una foto sin que te den cuenta, sin que te des cuenta, a ver cómo sale tu cara. Así es como tú eres. ¿Verdad? Porque a veces te van a tomar una foto. No, sin que te des cuenta. ¿Ya? Le vamos a pedir ahí a los camarógrafos que le tomen una foto a cada uno sin que se den cuenta. Y de ahí la vamos a publicar, vamos a decir. ¿Cómo se pondría abajo? ¿Qué título te pondrían abajo? Gruñón. ¿Ah? O te pondrían gozo, paz. ¿Qué pondrían abajo de ti? ¿Qué transmites tú con tu rostro, hermano? Bueno, entonces, cuando David llega con Goliat o con Saúl, él fue enviado con Goliat. ¿Por qué? Porque ya tenía un récord.
Ahora, vemos aquí a Eliseo que fue aprobado en el capítulo 2 del Segunda de Reyes, capítulo 2, le ponen la prueba máxima, dice verso 9, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, dice, y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Ya hemos hablado mucho de esto. Lo que transformó a Eliseo, que le dio la doble porción, fue ver, diga ver. Necesitamos ver, ¿verdad? Hoy la gente no ha visto. Cuando Nicodemo se acercó con el Señor a discutir de teología, a discutir de religión, ¿qué le dijo el Señor a Nicodemo? De cierto te digo, que si no naces, si no eres engendrado de arriba, no puedes, ¿qué? Ver. Necesitamos ver. ¿Qué es el Evangelio? Necesitamos conocer a Dios, necesitamos ver a Dios, necesitamos ver a nuestro Señor Jesucristo, necesitamos ver al Espíritu Santo. Y no estoy hablando tonteras, estoy hablando realidades. Ese es el Evangelio. El Evangelio son experiencias con el cielo, hermano. El Evangelio son experiencias con la eternidad de Dios. Ese es el Evangelio. Ahora, estamos viviendo los tiempos de Eliseo. Diga, estamos viviendo los tiempos de Eliseo. Dígalo con confianza, estamos viviendo los tiempos de Eliseo. ¿Cuáles son esos tiempos para nosotros? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Dice, pero con respecto a la venida o a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ya hemos hablado que son dos situaciones que se dan ahí. La parucía, la venida del Señor, nuestra reunión con Él. O sea, son una serie de eventos que se van a estar dando. Ahora, trasladado a los tiempos, porque todo lo que los apóstoles vivieron, hermano, es una figura de lo que nosotros vamos a vivir. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Estamos estudiando la palabra, a eso venimos a estudiar la palabra. Más que recibir un regaño del pastor, ¿verdad? Un mensaje, venimos a estudiar la palabra. Yo quiero que usted estudie la palabra. Libro de los Hechos, capítulo 1. Verso 1 dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Verso 3, mire, esto es importante, el verso 3. Dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Esto es fundamental.
¿Por qué? Porque así como los apóstoles vieron cómo el Señor se iba, ahora es al revés. Ellos vieron su salida de la tierra, nosotros vamos a ver el regreso a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué será mejor? ¿Qué experiencia usted escogería? ¿Haber visto al Señor irse o ver al Señor que regresa? ¿Ah? ¿Ah? Aleluya, que regrese. Mire, a nosotros nos tocó la mejor parte del pastel, hermano. ¿Ah? Es que eso es así. ¿Ah? Nos tocó la mejor parte del pastel. Ahora, ¿qué sucedió con aquellos que vieron al Señor irse? Dice que el Señor se les apareció físicamente, con pruebas, con evidencias corporales. Él mismo. Aleluya, Él mismo. Hasta les dijo, tóquenme. Y hasta comía con él, con ellos, comía pescado y bueno, o sea, si viniera aquí con nosotros comería tal vez, ¿qué comería? Depende del país, ¿verdad? De donde sea. Si son hondureños, unas baleadas le darían al... No, hombre, no sean así hondureños. Denle una mejor comida al Señor. ¿Qué le darían los mexicanos al Señor de comida? ¿Ah? ¿Qué le darían? Un mole con mucho chile, ¿para qué? ¿Qué le darían los colombianos? Una bandeja paisa. Bueno, mire, vamos a vivir, y ya estamos viviendo esos tiempos, de que el Señor regresa. Porque no puede regresar así como estamos, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos se gozan que el Señor no ha venido todavía? ¿Ah? Si el Señor hubiera venido ayer, ¿usted dónde estuviera hoy? ¿Dónde estuviera hoy a usted? Si el Señor hubiera venido ayer. ¿Ah? El Señor se hubiera arrebatado a la gente, ¿dónde estuviera usted? ¿Ah? ¿Estaría en los aires o estaría aquí? Sea sincero. Nos da vergüenza decirlo, ¿verdad? Pero dígalo, ¿dónde estaría? ¿Alguien diría en los aires con el Señor? ¿Nadie? Qué bueno que son sinceros. Porque en otras congregaciones dirían, amén, yo estaría allá con Él. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Porque no entienden esto. No comprenden la palabra de Dios. ¿Verdad? Que hay un proceso. Ahora, cuando nosotros vemos aquí, en el verso 9, Hechos 1:9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban en una nube, y una nube lo recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, mire, esa es la promesa que tenemos de que el Señor va a regresar literalmente, corporalmente, físicamente. Pero para que Él regrese, nos tiene que preparar también.
nos tiene que ataviar. La Biblia dice que a la novia se le concedió vestirse de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Ahora, cuando nosotros vemos la forma en que el Señor se apareció a sus discípulos, vamos aquí a Primera de Corintios, capítulo 15. Esto es fundamental, hermano, esto es básico para nuestra fe, porque hoy el Evangelio se ha desviado, tristemente se ha desviado a un evangelio terrícola, ¿verdad? Donde todo es problemas aquí en la tierra y arreglar los problemas de esta tierra. Cuando eso no es el evangelio, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano, no tenemos un cuerpo inmortal. ¿A cuánto les gustaría tener un cuerpo inmortal que nunca se muera? ¿Le gustaría a usted tener un cuerpo, ese cuerpo que nunca se muriera, ese cuerpo que tiene? ¿Verdad que no? ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ese cuerpo se va a morir un día? Va a desaparecer, sí. Sí. Tenemos que entenderlo eso. Entonces, el evangelio no es para arreglar nuestra vida en este mundo, sino al contrario, para desacomodarnos en este mundo, para que nos recordemos que no somos de esta tierra. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Buscamos algo mejor, una patria celestial. ¿Cuántos buscan una patria celestial? Yo busco una patria celestial. Yo no busco una mansión aquí en la tierra, hermano, esa se la dejo a usted. Es decir, si ese es su deseo, ese es su afán, búsquelo y lo puede tener. Puede tener eso. Y no estoy en contra. Si la puede tener, téngala. Si está en el plan de Dios, que usted tenga una mansión con piscina y servidumbre y bueno, toda la vida americana, gócela y disfrútela, ¿verdad? Pero esa no es la meta, ¿verdad? Nuestra meta es mejor que eso. Buscamos algo mejor. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra del Señor, en el verso 3, el apóstol Pablo habla y dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué murió nuestro Señor Jesucristo? ¿No? ¿Para darte una vida millonaria en esta tierra? ¿No? ¿Para qué murió Cristo Jesús? Por nuestros pecados. Porque, hermano, la raíz de todos los males es el pecado. ¿Sí o no? El pecado es el problema de todo. Ese es y si no se quita el pecado de nosotros, somos miserables. Ahora dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es que esto es lindo, hermano. Por eso usted tiene que conocer la Escritura. Por eso tiene que venir los días lunes a las 8 de la noche al segundo nivel. Mire, le estoy dando instrucciones para que no se pierda. Al segundo nivel, los días lunes a las 8 de la noche a recibir las escuelas bíblicas. ¿En dónde tiene que estar los lunes a las 8 de la noche? En el segundo nivel, segundo piso, ¿verdad? Sí, preparándose, conociendo las Escrituras, ¿verdad? Porque las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y al dar testimonio de Él, están dando testimonio de usted también. Ese es su mapa, ¿verdad? Y luego dice, verso 5, que es el versículo que me interesa ahorita, dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién es Cefas? Es el apóstol Pedro. Así era el nombre de Pedro. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Cefas, ¿verdad? Cefas, hijo de ¿qué? De Jonás.
¿no? Le estoy presentando al que es. Ajá. Ahora, en el Evangelio de Lucas, vemos en el capítulo 22, verso 31, mientras estaban comiendo la cena del Señor, el Señor le dice a Pedro, o sea, en ese proceso de la última cena y todo el proceso, dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Ahora, nosotros sabemos la historia, ¿no?, del Señor, porque el apóstol Pedro le dijo al Señor que él estaba dispuesto aún a dar su vida por causa del Señor. Y la realidad, hermano, es que en el corazón de Pedro sí estaba dar su vida en sus fuerzas humanas, pero el mismo Señor había determinado y dijo: a donde yo voy ustedes no pueden ir. Aquí yo tengo que ir solo. Y tanto es así que dice aquí en el capítulo 22, verso 47, dice: mientras todavía estaba Jesús hablando, he aquí una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, ¿sabe quién era ese uno de ellos? Pedro, Pedrito. Mire, este dijo: heriremos a espada, y ya estaba con... ¿Se da cuenta que Pedro tenía un problema de autoridad, de sujeción de autoridad? Él actuaba pensando que iba a arreglar las cosas sin tener la orden, sin tener la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque le preguntaron al Señor, ¿sí o no? ¿Heriremos a espada? ¿Por qué no esperó que el Señor respondiera? Si el Señor respondiera, ¿qué le hubiera dicho a Pedro? No, Pedro, tranquilo, guarda la espada. ¿No le ha pasado a usted lo mismo? Ve el problema, ve la situación y, Señor, ¿y qué vas a hacer? Y ya está haciendo usted. Y entonces dice que Pedro, aquí no menciona a Pedro, pero en los otros evangelios habla que sí fue Pedro. Dice: hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ahora, ¿usted cree que quería cortarle la oreja al...? No, quería cortarle la cabeza. Pero ni eso podía hacer bien Pedro, fíjese. Es que el Señor lo dijo: sin mí nada podéis hacer.
Sin mí nada podéis hacer. ¿Y qué pasó? Le cortó la oreja derecha y mire, le puso más trabajo al Señor. Cuando tú haces las cosas, ¿qué haces? Le pones más trabajo al Señor, ¿verdad? Dice, verso 51 dice, respondiendo Jesús dijo, detente, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Ahora, por supuesto que aquí, mire, la gente viendo ese milagro y no reacciona. Por eso usted debe de entender esto, hermano. Hay gente que anda buscando milagros. Dice, es que si yo viera milagros, sí, entonces mi vida cambiaría. No. Una vida que está basada en solo ver milagros es una vida superficial. La verdadera vida que te va a sostener es la que te sostiene en la Escritura, en la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que no van a haber milagros, claro que sí, van a haber milagros y buenos milagros, pero milagros reales, verdaderos, no los que se inventa la gente, de los charlatanes de hoy en día que dicen que el Señor sana y hacen sus reuniones, dice, y el Señor sanó. Y cuando pregunta, ¿a quién? A saber, pero sanó. O sea, nunca demuestran que el Señor haya sanado realmente en esas reuniones. Ahora, vemos aquí que luego, usted conoce la historia, en el verso 61, vamos a leer un poquito, el 60 dice, pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Ahora, yo quiero que usted vea la condición de Pedro, porque hasta ahí se desapareció Pedro de la escena. Al Señor lo crucifican. ¿Y dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? En su casa, llorando su miseria, su fracaso. Le fallé al Señor. Yo dije que iba a estar con Él y no pude. Así como muchos de nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos servir a Dios y que tenemos que estar llorando en nuestro cuarto, en nuestra soledad, diciendo, ay, pero le fallé a Dios. Pero no hice lo que tenía que hacer, pero no me sometí a lo que Dios me dijo que tenía que hacer y estamos llorando nuestra miseria. Esa es la condición de la mayoría del pueblo de Dios hoy en día. Ahora, ¿qué sucedió? En el capítulo 24, verso 1, dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas atemorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo le he dicho, hermano, ¿dónde debieron de haber estado los apóstoles esa mañana? En la tumba, esperando que el Señor saliera de la tumba, resucitado. Porque Él les había dicho muchas veces, voy a resucitar al tercer día. ¿Verdad? Esta generación perversa demanda una señal, pero la señal que les voy a dar es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre
del monstruo marino, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Hablando del sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? No voy a hablar de eso porque he hablado en otras ocasiones. Y entonces dice que, verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 11 dice, y a ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro e inclinándose para ver adentro vio solo las envolturas de lino. ¿Y qué hizo? Y se fue a su casa. Ahora, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió en la casa de Pedro? Bueno, vamos a un poquito más adelante al capítulo 24. Verso 31. Dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Está hablando de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ahora, fíjese qué interesante, porque ellos iban camino a Emaús. ¿Qué tenían que hacer en Emaús? Fíjese cómo, hermano, el no estar en el Espíritu lo embrutece a uno. Disculpe que use esa palabra, pero es que no encuentro otra más apropiada. Sí, discúlpeme que diga esto, pero una persona que vive en la carne es un bruto. Si para ustedes es una palabra muy ofensiva, perdóneme, pero no es. Esa es la adecuada. Que no sé qué. Un tonto. O sea, no piensa, no razona, no. Lo que hace no tiene lógica. Porque mire, hermano, estos hombres, dice en el verso 10, que María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacob, también las demás mujeres con ellos, referían estas cosas a los apóstoles. Que Jesús no estaba en la tumba y que Jesús había resucitado. Yo digo, ¿y por qué no fueron a la tumba? ¿Por qué se fueron a Emaús? ¿Por qué no fueron a comprobar? Ahora, fíjese, porque por eso necesitamos las parucías. Por eso necesitamos las manifestaciones corporales de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, porque venimos a la iglesia así como robots, por no decir la otra palabra que usé. Para que no se me ofenda y no diga que yo se lo dije a usted. Pero sí se recuerda la palabra que usé. Como que no razona esa palabra, ¿verdad? Venimos y no entendemos, hermano, lo que es el Evangelio. No entendemos la presencia del Señor. No entendemos la presencia del Espíritu Santo. No entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Creemos que son cultos religiosos, que son reuniones así nomás. No. Es la reunión de los 2 campamentos, el celestial y el terrenal. Aleluya. Ahora, fíjese, estos hombres, habiendo oído y habiendo visto todo esto, se regresaron a su casa. ¿Por qué no se quedaron ahí? Porque fíjese lo que sucedió. Dice que en el verso 33 dice, y levantándose en esa misma hora,
regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Miren, perdieron todo el día. ¿Saber qué compromisos tendrían? Dijeron, ya son muchos días que estuvimos fuera, ya estuvimos allá desde la muerte del Señor y ya es hora de regresar a la casa porque hay compromisos en la casa. Y gente que no le da prioridad a lo que debe darle prioridad. Por eso necesitamos que el Señor se nos presente, se nos aparezca. ¿Cuánto necesitamos una visitación del Señor? ¿Ah? ¿Cambiaría su vida con la presencia de Dios en su vida? Sí. Mire cómo cambió la vida de estos dos. Sus prioridades cambiaron. Dijeron, ¿qué me importa el negocio? Tenía que firmar escrituras, tenía que hacer negocios. ¿Qué me importa eso? Hoy todavía nosotros estamos tan aferrados a nuestros compromisos familiares. Pero sigamos con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Dice en el verso 34, dice, y decían, ¿es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a quién? A Pedro, a Simón. Entonces fíjese que Pedro, van las mujeres y dicen, la tumba está vacía. El Señor ha resucitado. ¿Y qué hace Pedro? Va corriendo a la tumba y la encuentra vacía. ¿Y qué hace? Se va a su casa. No regresa con los discípulos. Se va a su casa, donde él, bueno, su casa en el sentido, porque él no tenía casa en Jerusalén, pero donde estaba viviendo pues, en ese momento. ¿Y qué sucedió ahí? Se le apareció el Señor ahí. Se le manifestó el Señor en su casa solito. Ahora, ¿qué piensa usted que hizo Pedro cuando el Señor se le apareció? ¿Cómo cree que Pedro estaba cuando el Señor se le apareció? ¿O será que ya se le había olvidado que lo había negado? No. Mire, ese hombre pasó 3 días en agonía terrible. Le había fallado al Señor. Entonces fíjese que el Señor en su segunda venida va a venir a buscar a aquellos que le han fallado al Señor para restaurarlos individualmente y personalmente. Porque son de Él, porque son joyas de Él. Aleluya. Esas son las parucías del Señor. Así como se le apareció a Pedro, de repente va a venir un hermano que se había alejado, que andaba todo decaído, y va a decir, anoche el Señor estuvo conmigo en mi casa. Aleluya. ¿Ah? ¿Y qué sucedió? Dice que mientras ellos estaban ahí, verso 35 dice, y ellos contaron sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces fíjese que van a haber apariciones del Señor individuales, pero también van a haber apariciones del Señor en grupos. Pero no en cualquier grupo.
Mire, por eso los discipulados son importantes. Las reuniones en las casas son importantes. Las reuniones aquí cuando no es muy popular, en las madrugadas, en las vigilias, en los ayunos, cuando hay poquitos, ahí es donde el Señor se va a aparecer. Por eso hoy más que nunca tú tienes que estar, mira, sensible y obediente al Espíritu. Porque al principio, hermano, al principio van a ser reuniones comunes. Sí, aquí estamos. ¿Qué hablarían los discípulos cuando se reunían ahí? Dicen que el Señor resucitó, dicen que el Señor resucitó, dicen que el Señor resucitó. Pero no habían evidencias. Así como ahorita. Dice que el Señor se nos va a aparecer, dicen que el Señor se nos va a aparecer, dicen que el Señor se nos... Pero no se nos aparece. Y de repente Dios va a convocar a fulanito, sutanito. Ey, ey, vete a la iglesia, vete al templo. Señor, pero son las 2 de la mañana. ¿Y por qué tengo que ir al templo, Señor? ¿No se ha encontrado con gente así que dice, pero si lo mismo es estar en mi casa que estar en el templo? Por eso, déjeme decirle, esto no es para todos, hermano. El que tú asistas a una congregación no te hace ya apto, con derechos, a participar. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús en su ministerio? Más de 70, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero mira cómo se les fue apareciendo. A uno, luego a dos en el camino, luego a los 10, porque ahí no estaba Tomás. Le faltaba Tomás. ¿Habrán Tomáses aquí? Fíjese que a veces se critica a Tomás, hermano. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Es que a Tomás no se le daba ator con el dedo. Sí, usted debe ser así también, decir, no, yo no voy a tragar cualquier cosa. O sea, tú dices, no, hasta que yo lo experimente, yo lo tengo que experimentar. Y si es cierto, aquí voy a estar el otro culto. Y ahí estaba. Y se le volvió a aparecer el Señor. Mire, por 40 días el Señor estuvo apareciéndose. Y no creían, hasta que creyeron. Es que el que empezó en nosotros su buena obra, Él es fiel y justo para terminarla, hermano. Aleluya. Por eso, hermano, mira, ven al Señor y dile, Señor, empieza tu buena obra en mí. Porque si empieza su obra en ti, ya la hiciste, hermano. Ya la hiciste. Mira, aunque sea arrastrado del pelo, te va a todo raspado. Así como Pedro. Y ese hombre que negó al Señor 3 veces. Fíjese que no fue una vez como para decir como cierto personaje que dijo, se me chispoteó. No. Lo hizo bien meditado, hermano. Calculó bien. La primera tal vez sí emoción. Oh, no lo conozco. La segunda meditó, dijo, no. Timón lo va a preguntar, dijo que no. Y la tercera, vuelvo a decir que no. ¿Y qué sucedió? Aquí en Hechos capítulo 2.
Verso 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y de ahí que les dice, fíjese qué tremendo, porque les dice el apóstol Pedro aquí, este Pedro, por algo fue que Dios lo, lo llamó, ¿verdad? Dice, verso 36, dice, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, se lo sacó en cara, fíjate. Aquel que decía, no lo conozco, ahora que le dice, ustedes. ¿Lo cambiaron las parucías o no lo cambiaron las parucías? Necesitamos las parucías. Ahora, ¿a quiénes se les va a manifestar el Señor? A los que le pidan, a los que lo deseen. Por eso, hermano, no es pérdida de tiempo. Tal vez alguien dirá, ay, hermano, pero ya tengo 2 fines de semana que voy y no pasa nada. Solo para que te des como dicen por ahí, un quemón. ¿De cuánto tiempo más o menos debes de esperar? Vamos a Lucas capítulo 2. Verso 25. Lucas 2, 25. Dice, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. ¿Eh? ¿Cuántos años tenía este hombre? ¿Cuántos años cree usted que tenía este hombre? Esperando la manifestación del Señor. ¿Será que 2 semanas? ¿Ah? Y luego en el verso 36 dice, y una profetisa hija, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años, vivió la gran tribulación nada más, no pudo después más, 7 años de la gran tribulación. Dice, después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. ¿Dónde deben estar las viejitas? Aquí ya estaba vieja, pero ¿cuándo empezó? Joven. ¿Cuántos años estuvo ahí? Constante, mire, perseverando, perseverando. Dice día y noche en ayunos y oración. ¿Estaría gordita? Hermano, el que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios, que no es mi filosofía,
no es mi invento, es lo que está aquí escrito. Usted estúdiela. Por eso yo le digo, no me crea a mí, vaya y estúdiela usted. Compruebe si es cierto o no es cierto. Yo le doy solo ciertas bases para que usted tenga algo sobre lo cual estudiar y profundizar más. Pero queda en usted la responsabilidad de aceptar la palabra, creer la palabra y vivir la palabra, porque es para nuestros tiempos. Ajá. Abra sus ojos ya para los tiempos que estamos viviendo. ¿Verdad? Póngase de pie, hermano, póngase de pie. Vienen tiempos de refrigerio. El apóstol Pedro, óigame bien, el apóstol Pedro usó en el libro de los Hechos versículos que son para nosotros. No era para el tiempo de ellos, para nuestro tiempo. Y mire lo que el apóstol Pedro predicó en aquel tiempo, que se lo apropiaron ellos, pero que realmente era para nosotros. Dice que por medio del profeta Joel, él dijo, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esto lo estamos viendo ya. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy es el día de invocar el nombre del Señor. Invoca el nombre del Señor. ¿Qué es invocar el nombre del Señor? Es llamar su nombre, es llamar su presencia. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida. Gobierna en mi vida. Reina en mi vida. Eso es invocar. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Gobierna en mi vida, Señor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Invoca el nombre del Señor. Llámalo, 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 llámalo. Visítame, Señor. Visítame. Necesito tu presencia. Eso es invocar. Eso es invocar. El Señor te está llamando, el Señor te está llamando. Si te has alejado del Señor, si te has enfriado, ven aquí al frente a invocar su nombre. Si no estás lleno del Espíritu Santo, ven aquí al frente a invocar su nombre. Invoca. Son tiempos de refrigerio. Son tiempos de refrigerio. El Señor está preparando al pueblo para los días de su regreso, para los días de su venida a la tierra otra vez.
Aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Invoca su nombre, invoca su nombre. Él está para socorrerte. Aunque le hayas sido infiel como Pedro, aunque lo hayas negado como Pedro, aunque hayas puesto prioridades como aquellos de Emaús, el Señor quiere restaurarte. El Señor quiere restaurarte. Que te vuelvas a Él con todo tu corazón, que te vuelvas a Él con integridad, con sinceridad. En la autoridad de Cristo Jesús. En la autoridad de Cristo Jesús. Aprovecha, hermano, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable.
Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.